Bienvenidas y bienvenidos al 15º programa de Baraka en el Aire. Mi nombre es Gastón y voy a estar con ustedes una hora en vivo, hoy y todos los jueves por Mantra FM 91.9 o en diferido en nuestro canal de YouTube Escuela Baraka. Buenos días a todos, a todas las que están viéndonos en vivo por el Instagram de Escuela Baraka. Vamos a hacer la editorial y después vamos a pasarnos a los distintos medios de lo que es Mantra FM. En este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, a este episodio lo llamaremos Encuentro con la Sombra, el arcano 15, Encuentro con la Sombra. En honor a que es el 15º programa de Baraka en el Aire, nos vamos a encontrar con la sombra, el tirano que nos aloja, el arcano del Belcebú. Como decíamos, hoy es el 15º programa, por eso vamos a hablar sobre el arcano 15 del tarot, denominado en muchos mazos el diablo, en algunos también la pasión, en la baraja egipcia, por ejemplo, de Kier. Este es un arcano relacionado con el constructo junguiano, o sea, relacionable con el constructo junguiano de la sombra. ¿Lo conocen? Existe un tratado excelente sobre dicho concepto, el libro Encuentro con la Sombra. Les recomiendo mucho la lectura del libro Encuentro con la Sombra, todo. Donde no solo escribe Jung, sino que también grandes post- y neo-junguianos como Ken Wilber, Joseph Campbell, Liz Green, y hay una cita entera del libro de Sally Nichols, Jung y el Tarot, el capítulo justamente, el arcano 15, el diablo, así que les recomiendo el libro de Encuentro con la Sombra. A propósito de libros, yo les quería contar que ya salió mi manual práctico de Tarot de Marsella. Me olvidé de traerlo para poder mostrárselo a los que estén viendo, pero bueno, lo traigo el próximo programa. Salió mi libro, Manual Práctico de Tarot de Marsella, es mi segundo libro. El primero es un libro de tarot egipcio de Kier, y este segundo está basado en 10 años de dar clases de tarot de Marsella, en varios libros que leí, entre ellos uno de la interesante invitada que vamos a tener hoy. Y volviendo al tema de hoy, la sombra. Podría decir tantas cosas sobre ello, ser su relación con el arcano 15, con el arcano 13, con Plutón, con Escorpio, con los mitos helénicos y queméticos de Hades, de Set, y como psicólogo junguiano, la relación con el inconsciente freudiano, ¿no? Esa parte de nosotros que dejamos fuera de la conciencia y entonces retorna como algo inadaptado, ¿no? Nosotros no lo adaptamos a nuestra conciencia, entonces, lógicamente, retorna como algo desde el exterior inadaptado, o, digamos, sintomático, o algo sintomático de nosotros mismos, psicológico, físico. El poeta Robert Frost decía que todo lo que reprimimos nos habilita, todo lo que reprimimos nos debilita, hasta el momento en que descubrimos que también constituía una parte de nosotros mismos. No solo lo que reprimimos, sino que lo que rechazamos del mundo. Resuena con la famosa frase de Jung: lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Se puede decir tanto, pero hoy quiero hacer una editorial muy cortita porque tenemos una invitada de lujo, de recontra lujo, que no quiero desaprovechar. Además, que me dijo que no tiene mucho tiempo, que a las 10:30 se tiene que ir. Después yo voy a tener tiempo para hablar, por eso también vamos a dejar la columna astrológica para la segunda mitad del programa. Hoy sí vamos a intentar hablar de astrología. Entonces, principalmente hoy, aquí y ahora, vamos a intentar ser un poco más conscientes de la sombra, ese supuesto mal que habita en nosotros, que no reside sino en desatender aquello a lo que sin querer, o sin querer queriendo, y sin saberlo, consideramos mal. Muy bien, hoy es 13 del 6 de 2024, 13, muy sombra, y su numerología da 18, el arcano correspondiente es la luna. La grafía del arcano,
el arcano la luna, 18, es oscuridad, es un lobo, hay un perro que aúlla hacia un eclipse lunar que hay en la parte superior de la lámina, simboliza lo oculto que emerge, así como un crustáceo emerge desde las profundidades del estanque debajo de la lámina. Una excelente energía esta numerología de hoy para hablar sobre la sombra. Muy bien, para los que están viéndonos por Instagram, en vivo por Instagram, vamos a cortarlo. Pásense a el canal de YouTube. Baraka en el Aire es, el canal de YouTube de Mantra FM, ¿no? Baraka en el Aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Encontrarnos en www.escuelabaraka.com o en Instagram, @escuelabaraka, y seguinos. O si nos estás mirando en diferido por YouTube o por Facebook, dale me gusta y suscríbete al canal. Y también podés vernos en vivo y en directo por YouTube en Canal Mantra o en Mantra FM. Y estamos en vivo por el Instagram en Mantra FM 91.9. Así que pásense los que están en el Instagram de la Escuela Baraka o en Facebook en @MantraFM. Muy bien. Seguimos en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros en este episodio que hemos denominado Encuentro con la Sombra, el Arcano 15. Beatriz Leverato es astróloga y tarotista, autora de interesantes libros como por ejemplo la excelente obra Astrología y Tarot, que escribió junto al maestro de astrología Alejandro Lodi, y además es directora de la Escuela de Astrología y Tarot Consideral, donde enseña con excelencia estas dos maravillosas artes, y hoy nos va a ayudar a entender un poco mejor de qué se trata esto del encuentro con la sombra en relación con el Arcano 15. Hola Beatriz, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto. Qué suerte. Muchas gracias por la nota, es un honor tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, qué presentación. No, y faltaba más. ¿Qué es para vos lo que llaman la sombra, Beatriz? Así arrancamos de una, ¿viste? Directo fuimos. Y vamos a los bifes. A Sí, lo bife. está bueno esto que representa, recién comentabas del diablo, el arcano número 15 en el tarot, que justamente viene después del 14, que es la templanza, ¿no? Que está representado por un ángel, por una conciencia elevada, que aspira, ¿no? A trascender lo mundano. Y justamente Lucifer, el que viene a poner luz, el diablo, Ujú. sí, Lucifer, el que hace la luz, nos muestra que mientras estemos encarnados, todos generamos sombra, tan gráfico y físico, ¿no? Mientras tengas cuerpo y haya luz, ese cuerpo va a proyectar sombra. Y eso no es algo malo, no es un error, sino que es como ese lado del físico, de las apetencias, de las necesidades que tenemos, que cuanto más conscientes seamos, menos las padeceremos, ¿sí? Ujú. El diablo nos viene a conectar con esa voracidad, con esa pulsión física, que no es ni malo ni bueno, es como algo que tiene que ver con estar encarnados. Y lo Ujú. interesante, te dejo lugar para que sumes o preguntes, siempre cuando enseño este arcano, el diablo, me gusta citar a Hoyo, que dice que nuestros únicos pecados son las faltas de conciencia. O sea, estar en falta para Hoyo es no ser consciente de lo que somos, de lo que nos habita. Entonces me parece que el diablo nos enfrenta, yo siempre jorobo, con los 7 pecados, ¿no? Mm. Con la gula, la avaricia, con la soberbia, nunca me los acuerdo todos, pero bueno, que uno tiene que ver con esas realidades de estar encarnados y que aceptarlos es una forma de vivir con ellos, de que no te sometan. Bueno, me pasa esto, cómo trasciendo, cómo vivo siendo humano físico, todas estas pulsiones que mi cuerpo genera. No, no negarlas, sino aceptarlas, convivir con ellas. Me parece muy, muy interesante lo que decís. Ahora te voy a preguntar sobre la relación, por qué para vos en el tarot, digamos, los que crearon el tarot pusieron primero, para decirlo de alguna manera, número 14, a la templanza, un ángel, y después al 15. ¿Qué lógica pensás que puede llegar a tener eso? A veces es difícil de pensarlo. Sí, yo no es que tengo la respuesta. En mi teoría hay algo de a mayor luz, mayor sombra, ¿no? Esto que te Ujú. decía, la templanza anhela, como todo un mundo de trascendencia, habitar más el plano sutil y espiritual,
pero Ajá. los que estamos leyendo el tarot somos todavía seres encarnados, entonces te dice, bueno, todo muy lindo con tanta luz, pero estemos atentos a toda la sombra que proyecta cualquier ser que todavía esté encarnado en este mundo. Me parece que es ese juego, ¿no? Porque si no padecemos la soberbia de que, bueno, yo ya soy un iluminado, yo ya trascendí las apetencias del mundo físico, y es tan obvio que mientras estemos encarnados tenemos esas necesidades biológicas, que negarlas, creer que uno ya las trascendió. Digo, mientras estés vivo en este plano, es aceptar y convivir con eso, esas pulsiones que nos muestra y de alguna manera nos enrostra el diablo. Cuanto más las negás, más guiarán y someterán tu vida. Mm, sí, yo pienso como vos, que mientras que estemos aquí, mientras que estemos encarnados, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que podemos llegar a estabilizar, algo que podemos aprender de estas cualidades, de las cualidades, de los atributos divinos. Y justamente sin Sí, esa separatividad que propone el diablo, ¿cómo poder conocer? Es como dibujar como una pared en blanco con una tinta blanca, ¿no? Es el diablo como que claro, propone ese contraste para ver eso y para conocer también lo divino, porque si no, ¿cómo podría ser, no? ¿No te parece que puede total. estar relacionado ahí? Es muy interesante lo que me decías. Me hace acordar cuando lo entrevisté a Alejandro, que hablaba de la separatividad, y me recordaba de una frase que tienen los sufis, que dicen que el único pecado es considerar que hay muchos dioses, ¿no? Esa es de Ah, que en el fondo es una metáfora de la separatividad. Todo es uno, ¿no? total, sí, sí. Muy bien. ¿Qué simbolismos ves en el Arcano 15 vamos de lleno con el tarot? Vamos a aprovecharte que sabes mucho de tarot, de tarot de Marsella, ¿no? Es tu especialidad. Sí, sí, trabajo con varios autores dentro del Ajá, tarot de Marsella. Podemos investigar también el tarot de Rider-Waite, yo claro. manejo el perfil. Tengo un tarot diseñado por mis hijas, que es mi tarot, con el que enseño también. Así que bueno, pero la estructura guía es la del de La Marsella. base de Marsella, es canónico, digamos, el Marsella. ¿Qué simbolismos ves en el Arcano 15 que se relacionen con la sombra? ¿Qué podés ver en el que hicieron tus hijas, en los mazos que me estás comentando? Si querés, en otro, no hace falta que sea solo el Marsella. Sí, a ver, hay algo del diablo que en general está, ¿no? Como ocupando el lugar protagónico, el centro de la escena, bien grande y visible, que suele estar con los genitales expuestos, ¿no? Que ahí Mm, hay todo un tema que en general nos da mucho pudor, que las religiones tradicionales mucho no saben qué hacer con la sexualidad, yo supongo que estamos de acuerdo, mm, hay algo ahí de enfrentar que, vuelvo a decir, mientras tengamos cuerpo físico, tenemos pulsiones y también tenemos sexualidad, ¿no? En vez de negarla, es aceptarla y ver qué hacemos con esa intensidad que también puede generar contacto con lo divino, ¿no? Una buena sexualidad también te puede llevar a estados de trascendencia. Entonces, hay algo ahí que está para mí muy mal interpretado desde las religiones más tradicionales con lo que tiene que ver con la pulsión sexual, que se suele ver como algo a negar, a pecar, a cosas claro, que no me deberían sí. pasar si soy un ser espiritual. Como No algo sé si turbio, coincidís. Sí, como lo turbio, sexual turbio como dice mi hija. sí, decimos. No, que turbio, digo, se suele ver como algo turbio, digo, que es como dicen los chicos ahora. Es rarísimo eso, ¿no? Porque uno de los estados más sublimes que uno puede alcanzar es a través de un orgasmo, digámoslo literalmente, y sin Ujú. embargo hay algo ahí que está como denostado, como la peor pulsión del ser humano es la sexual. Yo creo que enfrentarse con ese dilema es una de las grandes oscuridades, sombras de la humanidad y todas las perversiones y degeneraciones que provoca esto, ¿no? Solo con observar los sacerdotes de la Iglesia Católica y esa represión sexual, todas las oscuridades y horrores que genera. Ahí tenemos un gran tema. No sé si acordás conmigo. La Sí, primer sombra del ser humano. estamos completamente de acuerdo. Mira, te digo lo que me dispara las cosas que vos decís. Yo tuve la suerte de poder viajar a la Meca, no sé si conoces la Meca, el lugar de peregrinación de los musulmanes. No Y conozco. bueno, la Meca, sabés que el templo de la Meca, donde está ese cuadrado que está ahí vacío, que en su interior está vacío, se llama el templo del Haram o la mezquita del Haram. Y la palabra Okay. Haram en árabe también se usa para pecado, para decir pecado. Y por supuesto que desde las religiones tradicionales pasa lo que vos decís, pero da la sensación que desde
el lado esotérico de la interpretación, por ejemplo, de los sufis, o la interpretación, por ejemplo, de los cabalistas que pertenecen al judaísmo, ya hay una concepción distinta, porque aparentemente este de que Haram, el pecado, sea un lugar sagrado, pero también sea Me un parece que lugar... se cortó. ¿Sí? Yo te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Ahora sí. Sí, porque estoy hablando de algo pecaminoso, por eso se corta. No sé Es qué la pasa. sombra. Es la sombra demasiado, demasiado fuerte. Entonces, parece que eso de el mal uso de lo sagrado es lo turbio y no tanto que lo sagrado del sexo. Por ejemplo, las religiones, el lado esotérico de las religiones, el sufismo y la cábala, tienen claro lo que hay que hacer con el sexo, que lo que hay que hacer es tenerlo. Bien vivirlo, no reprimirlo. Claro, claro, bien, sí, y no ponerle nombres raros, como por ejemplo hacer el amor. La que habla muy bien de eso es Moria Kazan. Bueno, ¿cuál es el... Habría que ver, ¿eh? Sí, sí, Porque considerar a los hombres un sex toy, no sé, habría que ver. Pero bueno, habría que investigar. pero decía algo interesante entre la diferencia entre hacer el amor y otra cosa. Porque viste que a veces se buscan palabras incluso. Esto de hacer el amor, no es buscarle una palabra bonita a algo que la seguimos dibujando, ¿no? No Yo sé. creo que no. Tenemos muchos problemas con la sexualidad y de ahí después, viste, la gente que ve pornografía, que le encanta ver tetas, es como está todo denigrado, horrible. Pero bueno, hay un largo viaje por andar todavía. Y me parece que la represión un poco genera eso. O Sí, sea, represión por un lado termina saliendo la perversión por el otro. total. Te lo digo, eso más como psicólogo que otra cosa. Y volviendo, yo tuve la suerte de leer este libro maravilloso que escribiste junto a Alejandro, que me sirvió muchísimo para mis clases, para mí, para mi desarrollo, que es Bueno, Astrología y Tarot, ¿no? sí, sí. Eh, recordame un poquito, recordanos cuáles son los elementos de la astrología, porque tenemos muchos oyentes que saben astrología, saben tarot, y cómo vincularla, ¿no? Viste que son dos lenguajes simbólicos distintos, pero se pueden vincular. Cada mazo también tiene una vinculación distinta, pero para vos, ¿no? Con esta base marsellesa, ¿cuáles en la astrología los vínculos del 15, ¿no? Del arcano del diablo con la Ujú. astrología? Bueno, puede haber muchas miradas, pero me parece que hay algo Saturno-Plutón, ¿no? Hay algo como de la pulsión plutoniana seguramente, y hay algo como de la proyección muchas veces, como es la sombra, como es el juego del poder, las pulsiones más oscuras. Se suele proyectar el diablo, el malo, el abusivo, el, no sé, el intenso, es el otro. Entonces suele jugarse Saturno-Plutón. Hay algo de cómo organizo mi realidad, Saturno, incorporando mis pulsiones, mis voracidades, mi oscuridad, Plutón, cómo tiendo a proyectar en otros, ¿no? Ese manejo abusivo del poder. Hay todo un juego, me parece, con la realidad y lo oscuro, cómo integro, cómo me hago responsable, cómo doy respuesta hábil a las pulsiones, a las apetencias, a las oscuridades que me habitan, que no son oscuridades como algo malo, ¿no? Sino como eso que todavía a los humanos nos cuesta aceptar, integrar a nuestra propia psique, entonces es más fácil victimizarse, creer que el otro me hace daño, que el otro es abusivo, hay todo un juego ahí de proyección de oscuridad y de pulsiones. Yo lo asocio más que nada a Saturno-Plutón, al diablo. Saturno-Plutón. ¿Y por qué tanto Saturno? Entiendo bien lo de Plutón, pero Saturno me cuesta asociarlo un poco más. Porque Saturno también tiene que ver con nuestra capacidad de dar respuesta hábil a lo plutoniano, a la vida. Entonces es, bueno, yo me Mm, hago cargo, yo maduro, yo conozco lo que soy, mi cuerpo, mis pulsiones, mi intensidad. Saturno como algo de responsabilidad, de ujú, asumir, de madurar en relación a toda la oscuridad que me habita. sí, Y vuelvo a decir, cuando uno no lo asume, no lo incorpora como algo que me habita, que es parte de mí, suele haber un juego de proyección en todas las pulsiones y en general es otro, el que abusa, el otro, el que no es bueno, el otro, el que me trae el mal a mi vida, ¿no? Hay algo de cierta madurez que requiere la buena integración del diablo, que en general no lo suelo ver bien incorporado en el resto de, va, en algunos sí, ¿no? Pero en general es más fácil, el otro es el que no me deja, el otro es el malo, el otro es el que abusa,
Entonces se proyecta en figuras externas, en autoridades, en sujetos en quienes proyecto mi propia incapacidad de asumir mi potencia, se la derivo y se la proyecto en otros. Mm, Un buen uso de la energía de Saturno propone. Está bueno eso que decís. Asumirla, incorporarla, Asumirla. hacerme cargo. Sí, sí. Total. Bueno, ¿y cómo crees que podemos hacer para ver estos simbolismos? No solo, digamos, en los lenguajes simbólicos, en la astrología del tarot, sino que encontrarlo, ver esto, pero en la vida cotidiana, en nosotros mismos y en la vida cotidiana. Yo sé que es una pregunta como que lleva la vida, ¿no? Ahora hay que responderla en 3 minutos, no, en 5 minutos, no. Pero algunos tips que vos solés dar, ayúdanos un poquito. ¿Qué sería, cuando me preguntas cómo podemos ver esto, qué sería el esto? Poneme un poco de La contenido a ver si puedo. sombra, cómo se manifiesta nuestra sombra, que muchas veces nos pasa, o sea, yo te digo, nos pasa que discutimos con algo, que una situación nos incomoda, nos desagrada, nos enojamos, nos victimizamos. ¿Cómo cambiar ese plomo en oro, no? Que es Saturno, a veces Saturno yo lo veo como Claro, plomo que hay que transformar en oro. ¿Cómo lo ves claro. vos? Bueno, un poquito te decía lo que yo pienso. Sí, a mí me parece que hay como pequeños tips cotidianos que no hace falta, ¿no? Estar en un ashram para que me caiga la ficha de la sombra. Yo creo que en todas esas situaciones en donde nos vemos ofuscados, viste que algo nos saca de nuestro eje, que me Sí. enoja mucho, ahí hay que estar atento, ¿qué es lo que me está descentrando? ¿Qué cosa Mm, me está desestabilizando? Un buen ejemplo para mí, muy gráfico y muy simple, es cómo manejamos mm, el automóvil. sí. Viste que nos convertimos en monstruos cuando manejamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay algo para mí, manejar, estar al mando de un volante que de alguna manera sos menos visible, tenés una potencia, una capacidad destructiva mucho mayor que cuando andamos de a pie. Me parece que cómo somos al manejar es un buen ejercicio para conectar con qué vínculo tenemos con nuestro propio diablo. E incluso es muy interesante si no te animás a manejar, si te da pánico manejar, Claro, me claro. parece que también ahí hay un juego muy complicado de mucha proyección de mi propia destrucción, ¿no? Ese miedo a chocar todo, a generar un montón de muertes y destrucción, me parece que es una distancia demasiado enorme con mi propia potencia, porque siento que cuando tengo esa posibilidad de tener mucha fuerza, de tener mucha capacidad destructiva, que nos la da un automóvil, me paralizo. No sé si alguna vez habías hecho esa asociación de No, no, en lo que nos me parece sentimos cuando excelente. estamos manejando, ¿viste? Porque es tan simple. Y viste que la gente es muy bestia. En general, siendo una mujer, un señor, te encontrás entrando en un banco y te deja pasar y qué sé yo. Pero cuando te encontrás en una esquina, te tiran el auto encima. Es muy loco eso. Sí, sí, sí. Capaz uno se pelea con no te diste cuenta que era tu mejor amigo y le insultaste a todos. No. ¿Sí? Pero me parece interesante, me parece que tenés que registrarlo, ¿eh? La nueva herramienta diagnóstica de Beatriz Leverato, cómo manejo, o sea, psicoterapia, yo me tengo que sentar al lado del paciente y ahí me doy cuenta cómo es su sombra. Está buenísimo. No es la única forma, pero yo lo utilizo mucho en mis cursos cuando hablamos del diablo. ¿Qué Sí, te pasa cuando estás al volante y caen un montón de fichas? Sobre todo, obviamente tengo muchas alumnas mujeres, ¿no? Sobre todo las que no se animan a manejar, te digo que se les pone la cara pálida, porque ¿por qué no te animás a asumir ese poder, esa velocidad, esa intensidad que te da un automóvil? claro. Son armas de destrucción masiva los automóviles, Sí, ¿eh? sí, sí. Bastante pocos accidentes hay. Sí, sí, es una de las mayores muertes en el mundo, es por eso. Así que me Pero nos parece, da una potencia, ¿no? Nos da una potencia que puede ser atemorizante. lo que nos pasa dentro del auto habría que poner una cámara y analizarlo a la noche, es inconfesable, ¿no? A veces, yo diría. Podríamos escribir un libro. Sí, sí, Es nuestro hábitat, nuestro pequeño hábitat de sombra. tremendo. Muy Aparte es bien, como el mundo más íntimo, viste que uno ahí tiene como sus propias lucubraciones, sus cositas, que cuando entra alguien ya decís, uy, me empieza a mover mis propias intensidades. está buenísimo, ¿no? Lo que pasa en el semáforo, a veces mirando para los costados. Sí, total, total. Pero un Bueno, ejercicio súper práctico, súper accesible para que empecemos a investigar nuestro diablo. me encantó. Hay que poner carteles, un ejercicio psicomágico, poner el cartel en el auto, un espejo o un cartel que te diga, Algo. observate ahora,
¿Cómo te ¿En qué relacionas con andas la con tu sombra? diablo? Ahí está. Claro, cuando me estás cagando a bocinazo, fíjate qué te pasa con el Sí. diablo. Nadie va a entender nada, pero nosotros nos divertimos. Maneja tu sombra. Está buenísimo. Está buena esa, maneja tu sombra, me encantó. Maneja tu sombra. Sí, es buenísimo, es buenísimo. Y bueno, por suerte, viste, mal de muchos consuelos de sonsos, pero uno ve que hay gente que le pasa cosas mucho peor. Yo por lo menos no soy de insultar, de cerrar, ponerme a pelear. Veo que hay gente que realmente la sombra los desborda y ponen en situación de riesgo a su familia, a todos. Tremendo, ¿no? Bueno, Tremendo, bueno, hay que hacer un flor de ejercicio ahí, porque te saltó algo que tremendo. vos cotidiano supuestamente no reconoces. Correcto, correcto. Es buenísimo. Y ahí tenés como una justificación, ¿no? Justificación, me cerró, listo. Me transformo en un asesino serial. Qué bárbaro, Sí, sí, buenísimo. Me encantó, me convertimos encantó, en diablos, todos, todos, todos. me encantó. Bueno, una de las cosas que yo noto en vos, noto en Alejandro, noto en todas las personas que he entrevistado desde que empezó este programa, hace 15 programas, es la solidaridad. Es una palabra que me cuesta pronunciar. Solidaridad. La Ok. solidaridad que hay entre muchos del rubro de la astrología y de tarot, que tenemos el mismo oficio, que tenemos el mismo trabajo, que desde el punto de vista moderno, desde el individualismo, se podría considerar que somos competencia. A mí me encanta entrevistar a gente que somos solidarios entre nosotros y nos consideramos colegas porque estamos en una sociedad comunitaria que nos ayudamos y somos solidarios entre nosotros. Me encanta tu predisposición. Muchísimas gracias. Espero poder entrevistarte de vuelta. Yo sé que te queda Sí, poquito tiempo, pero sí, antes disculpame, de... pero tenía un turno médico, viste que cuando lográs un turno médico, después suspenderlo es un lío, tengo que estar a No, las no, 11. no. Sí, 2 meses más tenés que esperar. No, no, tremendo. Eso no podía Más, suspender. más ahora, más ahora. Bueno, entonces, antes de despedirte, quiero saber dónde te podemos encontrar para estudiar o hacer una consulta con vos. Y además, que nos des un cierre, un consejo, un cierre antes de despedirte, además de darnos esta información. Bueno, siempre lo ideal por ahí es en el Instagram, @bealeverato, @bea con B larga, leverato con B corte doble T. En Siempre Instagram. estoy ahí compartiendo Perfecto. info. Y no sé, qué sé yo, a mí me parece que el tarot todavía tiene peor prensa que la astrología, ¿sí? Sí, Y para mí es de un poder simbólico, de una capacidad de sanar. Y yo tremendo. lo que veo hace 25 años, mi escuela va a cumplir 25 años este año, que enseño tarot y enseño astrología. Y yo lo que veo es una gran transformación en la gente que se compromete una vez por semana a aprender tarot o a aprender astrología. Y el tarot me parece que tiene algo muy lúdico y a la vez muy profundo. Esa combinación de potencia lúdica me parece maravillosa, ¿no? Me parece que es de una sabiduría, porque también yo creo que el humor es un gran talento espiritual, ¿viste? Que Sí, ser serio, hacerse el soberbio, el que soy un Illuminatis, para mí me parece de un nivel de ego horrible. Y sí, me sí, parece sí. que De acuerdo. algo de conciencia humana, de solidaridad y de como una vida sagrada, una vida espiritual, tiene que ir de la mano del humor, de no tomarnos tan en serio. Para mí, el tarot tiene algo de eso, muy lúdico, muy accesible y a la vez de una profundidad sanadora que es increíble. Así que como verás, sigo totalmente enamorada del tarot y de la astrología también, pero me apasiona muchísimo. Haces muy bien, haces muy bien. Además está buenísimo que lo tomes así como algo de autoconocimiento y para estar mejor con nosotros, para ayudar a los demás, para dar un servicio y para contactar también con lo que hay más allá de este mundo terrenal, tan material, tan money en el que vivimos, ¿no? Total. Bueno, muchísimas gracias. Espero, me quedaron algunas preguntas. Me quedó en la duda, me olvidé preguntarte por qué era consideral, por qué le pusieron consideral. Considerar, con el contacto con lo sideral, Ah, consideral, el contacto nos con los ideales. vuelve más considerados. El Ah, ahí contacto está. con el cielo nos vuelve más considerados, primero con nosotros mismos y después con todos los demás. Entender la astrología, entender tu carta natal, te tiene que volver más amoroso, más compasivo, si no, no entendiste nada. Claro, si no estás yendo para otro lado, lo estás usando para otra cosa. Muy bien, Total. me encantó Beatriz, muchísimas gracias. Espero poder hablar con vos dentro de poco. Vaya al médico y espero que salga No todo tenga bien. turno. Sí, Que no- señor. Bueno, Muchísimas gracias por esta invitación, un placer, gracias. igualmente, abrazo grande. Muy Abrazo bien. enorme. Seguimos, Baraca en el aire, es un programa de la Escuela Baraca de Lenguajes Sagrados, vos podés estudiar con nosotros, podés estudiar con Beatriz, @bealeverato, eso con Beatriz, los cursos de tarot de astrología muy interesantes que da ella,
Y si querés conectarte con nosotros con la Escuela Baraca, pone @Escuela Baraca en Instagram o en Facebook, ahí nos vas a encontrar, o en www.escuelabaraca.com. También podés vernos en directo y escribirnos los jueves de 10 a 11 a.m. de Argentina o a las 7 UTC. ¿Saben lo que es la 7 UTC? La hora internacional, porque sé que me escuchan de todos lados. Entonces, bueno, las 7 UTC. Creo que son las 7, capaz me equivoqué, ¿eh? No sé si es la hora internacional esa. Bueno, fíjense, de Buenos Aires de 10 a 11 estamos por YouTube, en Canal Mantra o en Mantra FM 919. Qué vergüenza, que soy piloto de avión y no sé cuál es la hora UTC. Qué bárbaro, se ve que hace mucho no vuelo porque está carísimo. Bueno, o por Instagram en Mantra FM 91.9 o en Facebook en Mantra FM. Ahí nos pueden escuchar en vivo los jueves a la mañana a las 10 de Buenos Aires y la hora que sea de donde estén. Muchas gracias. Muy bien. Y en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado Encuentro con la Sombra, el arcano 15, que tuvimos el placer, el gusto de escucharla a Beatriz Leverata, una excelente profesora de tarot, de astrología, de tarot, con libros destacados, con su escuela consideral. Vamos a seguir hablando del encuentro con la sombra del arcano 15. Creo que tenemos a una columnista, tenemos a Zoe, sí, nuestra columnista estrella, especialista en astrología y tarot. Hola Zoe, ¿cómo estás? Hola Gastón, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos esta mañana, no sé por qué. Está bueno estar contento, no saber por qué. Bien, es que las cosas van bien. Las cosas van bien y cuando van mal es porque estamos aprendiendo. Hay un dicho sufi que dice que cuando te va bien, tené paciencia y cuando te va mal, agradece. ¿Por qué dirán eso los sufis? ¿Qué son masoquistas? ¿Qué pensás? ¿Son masoquistas o, bueno, le ponen onda? Se No, meten. una de dos. Hay O que, las dos. hay que agradecer cuando vienen oportunidades para que nosotros proyectemos los atributos divinos que hay en nosotros en el sentido positivo, equilibremos lo que se desequilibró, es como que venimos a eso. Muchas gracias por el espacio, contanos un poquito. Viste que nosotros tenemos la columna del clima, pero el clima astral, que es el que nos interesa, que siempre lo ponemos al principio del programa. Hoy, como teníamos a Bea apurada, vamos ahora a la mitad del programa. ¿Cuál es el clima astral de hoy, 13 del 6 de 2024? Para que lo ven en diferido, bueno, lo lamento, es para hoy, 13 del 6 de 2024, pero sirve para aprender de paso, ver cuáles son los tránsitos, ¿no? Contanos hoy. Sí, además lo interesante con los tránsitos es saber un poco qué viene antes y qué viene después. Entonces, Bien. nosotros venimos, digamos, de un Venus Star Point, que es básicamente la unión del Sol y de Venus. Y eso es como una apertura vincular, ¿no? Es la posibilidad de empezar vínculos, de saber mejor qué es lo que querés, qué es lo que buscás. Es el impulso, ¿no? De buscar algo nuevo. Y este Venus Star Point se dio con la luna nueva en Géminis. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Venus qué? Venus Star Point. Star Point. No, Star Point. Buenísimo, Venus el Sol, espectacular. Entonces venimos un poco de ese momento de apertura vincular y ahora ya estamos con Venus en cuadratura a Neptuno y a Saturno. Entonces un poco nos estamos preguntando hoy por hoy, ¿no? ¿Cuánto nos queremos seguir abriendo? ¿De qué manera? ¿No? Porque hay un deseo que se empezó a gestar, por lo menos en las últimas 2, 3 semanas, pero al mismo tiempo ya empieza a venirnos Saturno, empieza a presionarnos el límite, lo que se puede, lo que no se puede, el tiempo, la constancia. Entonces, bueno, sería una pelea un poco entre el deseo y el límite en algún punto. Hoy tenemos a la luna en Virgo, en oposición a Saturno en Piscis, entonces es un buen día para ordenarnos, ¿no? Mentalmente, viste que se dice mucho que cuando ordenás tu cabeza, ordenás un poco el mundo externo también. Entonces es un poco la posibilidad de tomarnos el día para reordenar algunas cosas, repensar algunas cosas, ponernos un poco más concretos, un poco más tangibles y empezar a preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? Y sobre todo el cómo, ¿no?
estas próximas semanas vamos a tener a Marte en cuadratura a Plutón. Bien. Y van a ser 2 semanas de mucha intensidad, digamos, a nivel físico, corporal, energético, ¿no? Como que hay una cuestión de que Marte es el deseo, el impulso, el accionar, y Plutón es la intensidad, ¿no? La voracidad. Entonces puede ser que estemos como con un desbalance energético entre momentos de mucha energía y momentos de poca energía. Entonces, la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo hacemos para rebalancear esto? Y sobre todo, me parece que es muy interesante empezar a pensar los próximos días cuánto de esos deseos y esas pulsiones así como tan pasionales son deseo genuino y cuánto, bueno, son obsesiones, ¿no? Bien. Deseos genuinos, ¿qué serían? Algo que nada, como que una fantasía desbocada, ¿no? Y la Perdón, la diferencia, obsesión, digo, es una fantasía desbocada. El deseo genuino es algo como que resuena con lo que pasa afuera. el deseo, para mí la diferencia entre el deseo y la obsesión es que el deseo es concretable, se sacía, bueno, no sé, quiero tomarme un café, voy, lo hago, me lo tomo, listo, lo logré, ya está, Mm, se terminó. Ahora, en la obsesión hay como una cosa de ir pasando, ¿no? Límites y que siempre sea accedido, que siempre sea un poco más. Con lo cual, si siempre es un poco más, no puede ser saciado. Y eso nunca, es un problema, nunca, somos claro. insaciables. Te quería preguntar una cosa, me parece muy interesante esta diferenciación que haces entre deseo y obsesión. Yo la tenía como diferencia entre deseo y anhelo, como el anhelo algo del corazón y el deseo algo ya medio obsesivo, pero está bueno hacer esa diferenciación, está bueno, es sano además, porque no todos los deseos tienen por qué ser obsesivos, ¿no? Bueno, con estas energías, ¿es un buen día para hablar de la sombra y del arcano 15? Yo, por ejemplo, ayer vi como que vi fuegos, autos prendidos fuegos en el país, discusiones acaloradas. Me parece que sí, debe haber algo de todo esto. Pero vos qué pensás, estas energías astrales que nos decís, algo que hablaste de Plutón, la pelea del deseo y los límites, ¿tiene que ver con la sombra para vos, con el arcano 15? ¿Se puede relacionar, que es el tema del programa de hoy? Sí, completamente. De hecho, bueno, muchas veces dicen que hay una analogía cuasi directa entre el arcano 15 y lo plutoniano, lo Mm, escorpiano. ujú. Más que nada porque en este caso el arcano 15, ¿no? Nos invita mucho a rever nuestra sombra, Sí, nuestras pulsiones, nuestra creatividad sexual, nuestra potencia, ¿no? Y sí es verdad que potencia. hay un clima muy... estamos en días medio como complejos. Yo el otro día estaba hablando con algunos alumnos de la escuela y les comentaba que era como, bueno, era como si a una bomba le pusieses la mecha corta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Simplemente tiene la mecha más corta. La bomba Astrológicamente, ya nos decís. Después eso se ve en la realidad, pero esto se ve astrológicamente, eso me querés decir. Des- claro, después en la realidad, viste, vemos qué pasa, es todo Ujú. muy complejo, Sí. pero sí, astrológicamente es como estar en un momento de Ah, muy mira. pocas pulgas, Mm, con ujú, muy poca paciencia. Y ante la primera de cambio, bueno, quizás sacar toda esa ira, ¿no? Todo ese mm, enojo, ujú. que ya estaba ahí, ese es el tema con lo plutoniano, Ya que estaba. ese enojo, en este caso marciano, ya estaba ahí. Porque Plutón simplemente lo que hace es mostrar lo que está por debajo de la superficie. ¿Dónde estaba? Estaba abajo de la superficie. Claro. Claro. Además hay un tema con la luna progresada de Argentina principalmente, particularmente. Encima nosotros con una luna progresada que está llegando al Marte natal. Eso es un análisis un poquito más complejo que se está haciendo. ¿Se puede ver la sombra en la carta natal? ¿Vos pensás que podés decir, che, tu sombra es esta? No sé, algo así, mirando la carta natal, o es Sí, más complejo. A ver. sí, lo que es muy interesante para trabajar la sombra, digamos, es que para mí la sombra de la carta natal es como el punto que no se ve. No es que no está, sino que no se ve. Es como algo que está escondido, que está ahí. Sí, Y lo que es muy interesante es que uno lo puede ver haciendo una hipótesis antes de ver al consultante, ¿no? Yo puedo ver la carta y puedo ver las energías y le llamamos sombra o le llamo sombra a la parte con la que siento que la persona no se va a sentir identificada. claro, Que no quiere decir que no esté, sino que simplemente la persona no se va a identificar con esa parte de sí mismo. claro. Es Eh, inconsciente. Es inconsciente, ¿no? Por eso es inconsciente. Por definición. claro, pero viste que a la palabra sombra tendemos a asociarla a cosas malas.
¿no? Sí, Como que sí, la oscuridad nos da miedo, lo que no sabemos o no tiene forma nos da miedo, ¿no? El inconsciente nos da miedo. sí, sí. Y a mí me gusta mucho cuando hablo de sombra, hablar de que simplemente es una parte más de nosotros mismos, que no necesariamente es mala, sino que Mm. nosotros no la podemos ver, sino que a nosotros nos cuesta hacernos cargo de eso, digamos. Nosotros la consideramos mala, entonces, si la reprimimos, la escondemos. Sí, la consideramos mala, pero no implica que efectivamente lo sea, ¿no? Ah, Ese es la confusión humana. ajá, ajá. Bueno, es interesante lo que decís porque, por supuesto, es una cosa que yo siempre le digo a los pacientes cuando a veces hay ciertas definiciones, ciertos diagnósticos, justamente por definición lo inconsciente no es lo que uno ve, o sea, inconscientemente yo tal cosa, no, inconscientemente no, porque si es inconsciente es porque no lo ves. La sombra, ¿no? Ese concepto junguiano que dejamos, lo que dejamos afuera de nosotros mismos porque consideramos que no es bueno, que no se adapta con nuestro ego, y entonces retorna inadaptado, retorna como malo, pero porque nosotros lo hemos censurado, lo hemos reprimido, retorna como inadaptado porque nosotros no lo hemos adaptado a nuestro yo. Me resulta súper interesante esta conversación, pero quiero ampliarla hacia el arcano 15, porque estábamos hablando de se puede ver la sombra en la carta natal, y entonces se puede ver también en el tarot, por ejemplo, en el arcano 15 o en algún otro arcano. Sí, digamos, en el arcano 15 la sombra va a estar muy asociada. eh, Hay dos cuestiones. Hay una más como más terrenal, que tiene más que ver con los vínculos y con cómo se manifiestan ciertas dinámicas de poder, ¿no? En la imagen del diablo eh, vemos a dos personas atadas, ¿no? Y a una persona arriba. Entonces acá hay un desbalance, hay un desequilibrio, que ese es el punto de la belleza del tarot, que es que el desequilibrio es parte de la vida, ¿no? Digo, esta energía forma parte de la vida y todos tenemos una energía creativa sexual, todos tenemos un potencial, todos tenemos algo que no queremos ver de nosotros mismos. Ujú. Eh, y bueno, un poco el arcano 15 a veces nos habla de cómo eso se ve replicado en nuestros vínculos, cómo hay cosas que no decimos, cómo hay cosas que damos por sentado, porque bueno, eh, hay un poder ligado a eso, pero muchas veces es algo interno y es cómo yo me miento a mí mismo o cómo yo no quiero ver algo de mí mismo porque, bueno, me provoca dolor y prefiero no hacerlo, ¿no? Mm, sí. ¿Y qué consejo nos podés dar entonces, teniendo en cuenta esto que decís, para conectar con la sombra o llevarle a luz o verla o transmutarla, como sea, en lo cotidiano, ¿no? Bueno, para mí hay algo muy interesante de trabajar con la sombra de uno que es quizás muy New Age la palabra, pero es aceptarla, ¿no? Como ni negarla, ni querer cambiarla, ni bueno, la voy a modificar, ni voy a hacer de cuenta que esto no está acá. No, lo acepto. Para mí hay algo muy lindo en pensar como, pensar uno mismo, hacer como un poco de introspección y decir como, ¿qué es lo que no querría que nadie se entere de mí? Ajá. ¿No? ¿Qué es lo que no querría que nadie se entere de mí? ¿Por qué me daría vergüenza que alguien se entere de X cosa? Y quedarse un momento ahí, como, ¿por qué me molesta esto de mí mismo o de lo que pasó o de lo que sea? Eh, y, y quizás yo probaría como ejercicio hasta contárselo a alguien, ¿no? Alguien de mucha confianza, alguien que sepamos que nos tiene mucho aprecio, porque me parece que es algo muy lindo poder ver que el otro me va a querer igual, aún con mi sombra. Mm, Y de eso se trata, ¿no? De que si el otro me puede querer igual con mi sombra, yo también me puedo querer a mí mismo con mi propia sombra. sí. Es súper interesante esto. Entonces, la recomendación de Zoe como ejercicio, antes Beatriz estaba diciendo un ejercicio interesantísimo, es ver cómo manejamos, que tenemos ese elemento de poder que es el auto, ¿no? Ahora estamos con la recomendación de Zoe, la recomendación de Zoe es súper interesante. Preguntarnos, ¿qué es lo que no queremos que nadie se entere de nosotros mismos? Eso es pura sombra, está buenísimo. Sabés que muchos ejercicios como este que vos decís en el libro Encuentro con la sombra, no sé si lo leíste, si no lo leíste te lo recomiendo, se lo recomiendo a todos, espectacular. Muchos ejercicios como este. ¿Qué es lo que no querés que se entere nadie de vos? Y después contárselo a un amigo íntimo que te banca, digamos, que te la va a perdonar, digamos. ¿Está bien? Está buenísimo. Bueno, Zoe, estamos llegando al final del programa. Danos un cierre y un consejo sobre cómo interpretar
al arcano 15 y cómo conectarnos en la vida con eso. Sé que es mucho, ¿no? A veces hay cursos enteros sobre cómo interpretar al arcano 15, pero así en resumidas cuentas, sale el arcano 15, ¿cómo lo interpretó para mi vida? ¿En qué me ayuda? ¿Qué me puede estar diciendo? ¿Qué me puede estar sugiriendo? Y yo me preguntaría un poco si me sale el arcano 15, ¿a qué estoy atado? ¿Y por qué estoy atado a eso? ¿No? Porque muchas veces nuestra sombra es como, es algo con lo que cargamos, ¿no? Bueno, ¿qué es con lo que estoy cargando? ¿Y por qué estoy cargando con esto? Y si yo lo veo de frente, digamos, lo puedo trabajar, y hay algo muy, muy interesante en el arcano 15 que tiene que ver con que si yo pongo luz en la sombra, si yo veo aquello que no quiero ver, puedo encontrar muchísima potencia. Hay mucha potencia en el arcano 15. Muchas veces se le tiene miedo porque, bueno, se creó toda una imagen arquetípica, ¿no? Sí. Sobre la figura del diablo. El diablo, el Belcebú, el malo, el cuco. Claro, que son, bueno, son cuestiones universales que se crearon y tienen un porqué específico, pero a nivel energético, el diablo es súper potente, es súper magnético. Cuando te sale el diablo, sí, podés estar en un momento de mucho proceso terapéutico, pero también podés estar en un momento súper potente de atreverte, ¿no? A ir a tus tentaciones, a ir a tu deseo, a seguir esa potencia. Y un poco quizás el consejo que le daría a alguien que le salga sería, bueno, poder rever un poco esa sombra, pero también poder animarse, ¿no? A experimentar este lado mucho más potente de, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente quiero hacer? ¿Qué es lo que me nace de las entrañas hacer? Eh, el peligro siempre va a estar en, bueno, cuánto dañar a los otros o a mí mismo. Ahí hay que poner límites que quizás el diablo no tiene. Claro. Pero bueno, darle rienda suelta a esa potencia, a ese deseo sexual, poder darle un lugar. Bueno, Zoe, te agradecemos mucho, te agradezco y me imagino que el público también te agradece mucho por tus consejos, por tus conocimientos sobre tarot, sobre astrología. Y nos estamos viendo por acá para que nos sigas instruyendo. Ustedes pueden estudiar con Zoe y también pueden hacerse una carta natal con ella. Así que, bueno, espero que les guste todo lo que nos está contando de lo que sabe de astrología y tarot. Nos vemos la próxima, Zoe. Muchas gracias. Dale, Gastón, muchas gracias. Muy bien. Entonces seguimos con Baraka en el aire. Mi nombre es Gastón y Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés estudiar con Zoe, como decíamos, astrología, tarot o tener una consulta con ella. Para ello comunícate con nosotros a través de los medios que van a salir en el cierre del programa o buscanos en Instagram o en Facebook como Escuela Baraka. Muy bien, en el programa de hoy estuvimos con Beatriz Leverato, que nos dio muchos consejos muy interesantes. Estuvimos hablando sobre lo inconfesable, ¿no? La sombra como eso inconfesable, ¿no? Por ejemplo, descubrirlo como cuando manejamos que estamos en esa cápsula como resguardados del mundo, estamos adentro de la sombra justamente, sin que nos vean. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo reaccionamos? Es un muy buen ejercicio. Lo relacionó con el arcano 15, por supuesto, con el planeta Saturno y con Plutón. Plutón como un planeta justamente de impulsos, de sacar afuera lo que uno, o sea, visibilizar lo que uno no quiere mostrar, y Saturno como ese límite al deseo y la necesidad de transmutar ese deseo, de convertir ese plomo que es Saturno en oro. Saturno siempre pone límites, pero también da oportunidades. También hablamos con Zoe, que nos estuvo diciendo cuáles son los tránsitos de ahora. Justamente hay tránsitos saturninos, tránsitos de Marte. Parece un tránsito, es como una congestión en el cielo que están todos chocando, hablando de la sombra, y manejar es la sombra, que el que maneja es la sombra, y hablando de los tránsitos astrales, es como si fuera una congestión en el centro, con piqueteros, con taxista y colectivero enojado. Bueno, así está el cielo, y eso se manifiesta y crea nuestro plano sensible, y lo podemos experimentar. Y aquí nosotros, experimentando energías que son atributos divinos, todo lo que pasa son atributos divinos manifestándose, y entonces en esa tarea nuestra como seres humanos, a diferencia de los animales que tenemos el libre albedrío, la posibilidad de seguir vibrando negativamente, desequilibradamente, o proyectar atributos divinos en sentido positivo
para equilibrarnos. Por eso siempre, a veces, las malas noticias son oportunidades, aunque lamentablemente estaría bueno que no estén, por supuesto. Oportunidades para crecer, oportunidades para sacar afuera los atributos divinos que en realidad nos alojan más allá de nuestra sombra. Muy bien, nos estamos despidiendo. Les agradecemos por este encuentro, ¿no? Mucho por este momento compartido, y nos vemos el próximo jueves de 10 a 11 en Argentina. Hoy no me sale, se me traban las palabras, pues, porque tenemos poquito tiempo. Jueves de 10 a 11 en Argentina, en este mismo horario, o del mundo, ¿no? O en diferido por nuestros canales. Espero haberles servido, espero haberle los invitados y yo darle información útil para su vida, para su camino. Abrazo a todos y a todas, que tengan un muy feliz jueves y un excelente fin de semana. ¡Chau!